La principal arteria de Rusia que alimenta la guerra ha sido cortada. Cada punto desde Moscú hasta Crimea, desde el Mediterráneo hasta el Caspio, se convirtió en un campo de batalla. En el cielo, el escudo aéreo del Kremlin fue violado. En el suelo, las arterias de hierro del imperio fueron cortadas. Hoy, los trenes en Siberia no se están moviendo. La munición de Corea del Norte no está llegando al frente. En un movimiento histórico de desesperación, el Kremlin ha puesto a la venta partes de los ferrocarriles rusos, el activo más estratégico y columna vertebral logística de Rusia. Esto no es solo una simple bancarrota o reestructuración financiera, significa la estrangulación de esa vasta red de acero que lleva municiones a los tanques en las líneas del frente y transporta petróleo desde Siberia a China. Putin está vendiendo el imperio de hierro de Rusia pieza por pieza para financiar la guerra. Esta venta está incendiando a millones de trabajadores en el país y la única puerta de comercio de Rusia con China en el extranjero. La fortaleza intocable de Rusia ahora se ha descarrilado, y bajo estos escombros yace no solo la economía, sino el régimen mismo. Todo comenzó con ese documento de decisión tomado a puertas cerradas en el Kremlin, que dejó al descubierto la impotencia económica de Rusia en toda su desnudez. Los ferrocarriles rusos, o RCD, ese gigante organismo que asegura la integridad geográfica del país, se está ahogando en deudas y se ve obligado a vender sus activos más valiosos, sus joyas de la corona. Según información filtrada por fuentes cercanas a los planes financieros de la empresa, RCD está poniendo a la venta un 49% de participación en la Compañía Federal de Transporte de Carga, FGC, para refinanciar sus deudas y simplemente sobrevivir el día. La magnitud de esta venta es un indicador crítico de la gravedad de la situación. La valoración de esta gigantesca estructura, el segundo operador ferroviario más grande de Rusia, que gestiona más de 134.000 vagones, es de solo 44.000 millones de rublos. Esta cifra es un precio de liquidación muy por debajo del verdadero valor de la empresa. En otras palabras, el Kremlin está sacrificando su futuro por flujo de caja a un precio de ganga. La situación no se limita a la venta de acciones. La carga total de deuda de la empresa ha alcanzado 4 billones de rublos, o aproximadamente 50.000 millones de dólares. Esta institución, que el Estado considera demasiado grande para quebrar, ya no puede soportar su propio peso, e incluso los icónicos rascacielos Moscow Towers de Moscú se han convertido en un anuncio inmobiliario en espera de un comprador por 193.000 millones de rublos. La manifestación tangible de este colapso financiero no es nada menos que un colapso. La reducción del 30% en la capacidad de carga de RCD en los primeros 9 meses de 2025 muestra que el sistema se ha detenido efectivamente. Estas líneas rojas en los libros contables son en realidad un reflejo de los rieles oxidados y los vagones inmóviles en las vías del tren. La respuesta a la pregunta de por qué los trenes de Rusia no pueden moverse no se encuentra en presupuestos de miles de millones de dólares, sino en piezas de metal que miden solo unos pocos centímetros. Rusia es más un ejército ferroviario que un ejército terrestre. Su doctrina logística se basa en el principio de transportar tanques y municiones a miles de kilómetros a lo largo de los ferrocarriles. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es un puñal técnico que perfora el corazón de esta doctrina. El nombre de la crisis aparece en informes militares y documentos industriales filtrados con un término muy específico: rodamiento de rodillos cónicos tipo cassette. Este término técnico puede sonar complicado para ti, pero su impacto en el terreno es devastador. El orgullo y la alegría de la modernización de Putin, los vagones innovadores con una carga por eje de 25 toneladas, no pueden operar con los rodamientos llenos de aceite al estilo soviético antiguo. Estos vagones están diseñados para transportar tanques, vehículos blindados pesados y carbón, y constituyen el 40% de la flota. Aquí es donde comienza el problema. Los fabricantes de estos componentes críticos, la sueca SKF, la estadounidense Timken y Amsted Rail, se retiraron completamente del mercado ruso inmediatamente después de la guerra. Con la tecnología occidental fuera, la logística rusa quedó bloqueada. La solución de Moscú a esta crisis fue, como era de esperar, volverse hacia el este. Se pidió a los fabricantes chinos y a la industria nacional que llenaran este vacío. Sin embargo, la ciencia metalúrgica no puede ser alterada por órdenes políticas. Los rodamientos fabricados en Occidente se producen utilizando tecnología de acero al vacío con eliminación de gas. Esto significa que no quedan burbujas de aire microscópicas en el metal y el acero tiene una densidad tremenda. Este estándar de calidad no pudo lograrse en las copias de ingeniería inversa de China. El resultado fue un desastre conocido en ingeniería como descamación.
Estos rodamientos de baja calidad bajo las ruedas de un tren que transportaba un tanque pesado comenzaron a desintegrarse, desprendiendo piezas de sus superficies bajo carga y calor excesivos. Un rodamiento original de SKF no requería mantenimiento durante 800.000 kilómetros. Sin embargo, las copias locales se desintegran a los 80.000 kilómetros. Esto no es un simple fallo, sino una destrucción sistemática. Cuando los rodamientos se sobrecalientan, los detectores de caja caliente a lo largo de la vía detectan este calor y bloquean automáticamente el tren. Un solo tren bloqueado a 30 grados bajo cero en medio de Siberia detiene a los 50 trenes que esperan detrás de él en la cadena logística. Esto se llama trombosis en logística. Sin embargo, el único problema que enfrentan los ferrocarriles rusos no es con las ruedas. Hay un trastorno fatal del ritmo en los motores de las locomotoras. Las principales locomotoras de carga de Rusia, especialmente los gigantes diésel modernos de la serie 2TE25KM, dependían completamente de Occidente para componentes críticos. Los sistemas de gestión del motor y los inyectores de combustible de alta presión eran impulsados por tecnologías alemanas de Bosch y Siemens. Con las restricciones, el suministro de repuestos originales se redujo a cero. RZD recurrió a uno de los métodos más desesperados de la historia para combatir esta escasez de piezas, la canibalización. Este método implica desmantelar vagones operativos en buen estado e instalar las piezas obtenidas en otros vagones para mantener el sistema en funcionamiento. Los informes actuales para 2025 revelan la magnitud de esta destrucción con estadísticas alarmantes. Aproximadamente 50.000 del activo más estratégico de Rusia, la flota de automóviles innovadora, que representa una porción masiva de entre el 15% y el 20% de la capacidad total, se está utilizando actualmente para otros automóviles. Sin embargo, esta solución temporal desencadena un desastre técnico masivo. El fenómeno conocido en la terminología de ingeniería como fatiga del metal es el eslabón más mortal de este ciclo. Esto se debe a que quitar un sistema de rodamientos o ejes que ha recorrido miles de kilómetros y cuya integridad estructural ha sido comprometida y montarlo en otro vagón reduce la capacidad de carga y la durabilidad de esa parte a un nivel impredecible. Los datos de inteligencia de fuentes abiertas y los análisis técnicos muestran claramente que el uso de tales piezas canibalizadas aumenta el riesgo de descarrilamiento y accidentes catastróficos en un 300%. Imagina esa pequeña pieza de metal desgastada rompiéndose en la rueda de un tren que transporta tanques T-90 de 60 toneladas o municiones explosivas en el frío helado de Siberia. En ese momento, no es solo un accidente de tren. La línea logística hacia el frente se convierte en un desastre que se cerrará durante semanas. Estos problemas también afectan directamente la capacidad de carga de RZD. Según informes filtrados de RZD y análisis de la industria, el 93% de la disminución actual en la carga en Rusia se debe directamente a la escasez de locomotoras. Esta decadencia interna dentro del sistema está acompañada por ataques asimétricos desde el exterior, dirigidos al sistema nervioso. La inteligencia ucraniana y las células partisanas dentro de Rusia no están tratando de descarrilar trenes masivos. Han elegido un objetivo mucho más barato y mucho más inteligente: los armarios de relés. Estas cajas de metal gris, situadas justo al lado de las vías, son los cerebros electrónicos de la señalización, los cambios y el flujo de tráfico. Cuando un partisano abre una de estas cajas con una palanca y $5 de gasolina y la incendia, todos los semáforos de ese bloque ferroviario cambian automáticamente al modo seguro por defecto. Según datos verificados por AP News, más de 145 actos de sabotaje e incendios han ocurrido en toda Rusia y en la frontera europea. Cuando estos gabinetes se queman, el sistema queda ciego. Los trenes deben detenerse. El paso solo es posible en modo manual, mediante comandos de radio a un ritmo de 10 km por hora. La logística militar, que debería fluir a 80 km por hora, de repente se detiene. Se forma una fila de cientos de trenes detrás. Sin disparar una sola bala, los partisanos lograron reducir la velocidad de suministro del ejército ruso en un 80% con solo un encendedor. Cuando los ferrocarriles se detienen, no solo el comercio cesa en Rusia, el contrato social termina y la máquina de guerra muere de hambre. Rusia es una vasta masa de tierra con una red de carreteras inadecuada y ríos congelados durante la mitad del año. En esta geografía, el ferrocarril no es una preferencia de transporte, sino una necesidad para la supervivencia. Sin embargo, esta necesidad no puede cumplirse en la actualidad, y el efecto dominó de esta situación desencadena la peor pesadilla del Kremlin: caos. La primera gran fractura se siente en las líneas del frente de la guerra.
En la doctrina de la guerra moderna, la logística es más decisiva que los tanques o los misiles. El sistema de suministro del ejército ruso depende completamente de las líneas y estaciones ferroviarias. Llevar un tanque al frente, llevar municiones a los depósitos, evacuar a los heridos, todo depende de que esas ruedas giren sobre los rieles. Sin embargo, debido a la falta de locomotoras y la inadecuación técnica de los vagones, los envíos militares han abrumado completamente el tráfico civil. Este cuello de botella crea un dilema mortal para los comandantes rusos en el frente. O transportar carbón para la población civil o municiones para el ejército. Según los datos de RCD, la caída del 6.7% en el volumen de carga significa que millones de toneladas de materiales estratégicos se están pudriendo en las estaciones porque no pueden ser transportados. El efecto dominó se extiende desde las instalaciones industriales hasta la calefacción doméstica. La disminución del 10.5% en materiales de construcción indica que los proyectos de infraestructura de Rusia y los planes de reconstrucción posguerra se han estancado. El colapso masivo del 32% en el transporte de hierro y chatarra demuestra que la industria de defensa rusa no puede acceder a materias primas. Cuando fábricas de tanques como Uralvagonzavod no pueden obtener placas de acero a tiempo, las líneas de producción se detienen. Esto significa menos tanques T-90 nuevos llegando al frente y retrasos en la reparación de vehículos existentes. Así, la bancarrota de RCD está logrando lo que la artillería ucraniana no pudo. Está secando la industria de defensa rusa en su origen. Sin embargo, el aspecto más peligroso de la crisis se está desarrollando en el frente interno de Rusia. Los ferrocarriles rusos son el mayor empleador del país. Para millones de personas que trabajan bajo el monopolio estatal, el uniforme de RCD significaba un salario seguro, jubilación garantizada y estatus social. La venta del 49% de las acciones de FGC y la decisión de la empresa de recortar sus programas de inversión en un 20%, que asciende a 713.000 millones de rublos, significa el fin de esta garantía estatal. La pérdida neta de RCD durante los primeros 9 meses de 2025 y su recorte del 40% en los programas de inversión revelan la magnitud de la crisis. El gigante, al quedarse sin dinero, realizó enormes aumentos de hasta el 20% en las tarifas de carga para mantenerse a flote. Este aumento fue el golpe final para la economía rusa, que ya luchaba con la inflación. El costo de transportar carbón, grano o acero desde Siberia a Moscú ha aumentado tanto que los productores locales han comenzado a declararse en bancarrota. Esta crisis económica ha traído consigo un colapso dramático de recursos humanos. RCD está experimentando la mayor crisis de personal en su historia. Maquinistas calificados, técnicos de mantenimiento e ingenieros de señalización están renunciando en masa a RCD. La razón es simple. El Kremlin ha elevado los salarios en el sector de fabricación de armas a niveles astronómicos para aumentar la producción. ¿Por qué un trabajador ferroviario repararía vías en un frío helado cuando puede encontrar un trabajo en la fábrica de tanques Uralvagonzavod con el triple de salario? Para detener este éxodo, RCD ha comenzado a llamar forzosamente a ingenieros jubilados para que vuelvan a trabajar y a reducir los estándares de personal. Pero hay un problema fatal aquí, la tecnología. El tren operado por un maquinista que se retiró hace 30 años era una máquina soviética con controles analógicos e indicadores simples. Hoy en día, las locomotoras modernas de RCD son computadoras gestionadas por pantallas digitales, software complejo y sistemas de frenado automático. Es imposible que un trabajador de 70 años maneje este sistema digitalizado y que sus reflejos se adapten a él. Esta situación no solo ralentiza los trenes, sino que también hace que el riesgo de accidentes y errores sistémicos aumente exponencialmente. Putin está a punto de encender un nuevo motín social en las calles de Rusia al lanzar a esta clase trabajadora previamente intocable a los dientes salvajes del sector privado. Estas personas ya no son un escudo que protege al Kremlin. Se están convirtiendo en una multitud enfurecida, socavando el régimen. El colapso de RCD está evolucionando de una estadística económica a una crisis de seguridad nacional, una imagen de una sociedad devastada. Las repercusiones estratégicas de este colapso se extienden más allá de las fronteras de Moscú, llegando a Pekín e incluso al corazón de Europa. La estrategia de Putin de girar hacia el este se construyó completamente sobre una red ferroviaria en funcionamiento. Habiendo perdido el mercado energético europeo, Rusia tuvo que vender su petróleo, carbón y grano a China para sobrevivir. Sin embargo, la bancarrota y la parálisis operativa de RCD convirtieron esta ruta de escape estratégica en un callejón sin salida. Al mirar el mapa, vemos que el comercio de Rusia con China fluye a través de las líneas Transiberiana y BAM, o Baikal-Amur.
Sin embargo, estas líneas se han convertido ahora en las rutas comerciales más frágiles e inseguras del mundo. Las exitosas operaciones de sabotaje llevadas a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania en el túnel de Severomoisky, en lo profundo de Rusia, demostraron al mundo cuán vulnerable es esta ruta. Los trenes de combustible detonados en el túnel no solo causaron daños físicos, sino que también afectaron la fiabilidad logística de los envíos a China. Rusia quiere vender petróleo y carbón a China, pero los trenes no se están moviendo, los túneles están ardiendo y las locomotoras están esperando piezas. Esta situación es un riesgo inaceptable para Pekín. China está eludiendo la ruta rusa en su iniciativa de la Franja y la Ruta, que utiliza para vender productos a Europa, y recurriendo al corredor medio. En otras palabras, Rusia está perdiendo su estatus como país de tránsito clave para el comercio global y se está convirtiendo en un estado paria aislado y estancado en el mapa. Peor aún, este colapso logístico también está erosionando la autoridad de Rusia sobre sus aliados. Países como Kazajistán están desarrollando sus propias rutas para evitar el caos ferroviario de Rusia. El recorte masivo del 20% en el presupuesto de inversión de RCTD significa que los proyectos de expansión en el polígono oriental están siendo archivados. Estos proyectos eran la piedra angular de la visión de Rusia para abrirse al mercado asiático. Ahora, esa visión está aplastada bajo una montaña de deuda y chatarra. Esta situación también socava el acuerdo tácito que Putin hizo con el pueblo ruso y la élite. ¿Por qué se quedarían los oligarcas en un país donde no pueden exportar sus productos? Las empresas más grandes de Rusia, Rosneft y Gazprom, están directamente afectadas por la disminución de la capacidad de transporte de RCD y sus deudas entre sí están aumentando. Esta guerra económica interna está creando un ambiente de pánico que enfrentará a los centros de poder dentro del Kremlin entre sí. Mientras Rusia intenta agotar los recursos de seguridad de Occidente organizando sabotajes en Europa, no puede apagar el fuego en su propia casa. De hecho, el sistema ferroviario de Rusia es una metáfora perfecta de la situación general del país. Masivo e intimidante desde el exterior, pero internamente, un desastre que se está desmoronando, ahogado en deudas y ha perdido su rumbo. Putin está en una posición de jaque mate estratégico. Debe detener la guerra para salvar los ferrocarriles, pero debe agotar los ferrocarriles hasta el último tornillo para continuar la guerra. Y lo que estamos viendo ahora es la etapa final de este agotamiento. El colapso de los ferrocarriles rusos no es simplemente una quiebra corporativa, sino la prueba más concreta e innegable de que la Federación Rusa se ha vuelto disfuncional como Estado. Una deuda de $50.000 millones, la capacidad de transporte más baja en 16 años y la subasta de las joyas de la corona. Todo esto muestra que el Kremlin ha hipotecado el futuro del país para prolongar la guerra un día más. Putin ha roto la columna vertebral que mantiene a Rusia en pie, todo por una fantasía de victoria. Este es ahora un camino sin retorno. Cuando las locomotoras se detienen, las fábricas se enmudecen, los tanques se detienen y, eventualmente, las calles comienzan a hablar. Esa enorme red de acero fue una vez un símbolo del poder de Rusia. Ahora se está convirtiendo en su oxidada lápida. No importa cuánta propaganda difunda el Kremlin, la verdad resuena en el silencio de esos vagones inmóviles. Y una vez que ese motor se quede en silencio, no habrá dinero, ni tecnología, ni tiempo para reiniciarlo. Para Rusia, el final del camino es donde terminan las vías. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.